de la lealtad. Para los que anotan, amén, para los que anotan la importancia de la lealtad. Nuestra pastora y profeta Margarita Contreras hablaba de la lealtad, lo importante que es ser una persona leal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche preciosa, yo te doy gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad y tu misericordia. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría. Reprendemos, atamos y paralizamos toda obra, Señor, contraria de las tinieblas, todo lo que quiera venir a robarse la semilla en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo echamos por tierra, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey. Y sé, Señor amado, que cada uno de nosotros recibirá, Señor, de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien. Significado de la lealtad. Significado de la lealtad. Amén. Dice, significa nunca darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida frente a cualquier dificultad que se te presente. Debemos ser leales en todo momento, no importa la circunstancia, no importa, mire, que venga, llueva, truene o relampaguee, como dicen por allí. Nosotros debemos ser fieles y leales a aquel primeramente que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió antes de fundar el mundo, dice su palabra. Ya había puesto su mirada en usted y en mí. Amén. Lucas 15, perdón. Voy a leer solamente un texto, pero nos vamos a basar en casi todo este capítulo. Lucas 15:11. Dice, hablando Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, montándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia aparatada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, seguimos leyendo más adelante. Gloria a Dios. Aquí hay una historia de un hijo rebelde, de un hijo que le dijo a su padre, dame lo mío, porque yo me voy de parranda, me voy de farra, arriba de la Chiveyi, me voy, ¿verdad? El muchacho, este joven, se fue lejos de casa. Pero hay 2 enseñanzas acá. Una, un hijo obediente, pero resentido. Un hijo obediente, pero resentido. Un hijo desobediente, pero arrepentido. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, debemos ser leales, porque si hay hijos que son obedientes, es como aquel que le dice, ve y forma un berrinche, pero a la larga, ¿verdad?, va y hace lo que se le mandó a hacer. Pero el otro dice, no voy, y no va. No obedece el mandato de su padre ni de su madre. Hablemos primero del hijo obediente. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería
dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos los bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son ¿de quién? Tuyas. Si él no lo agarró fue porque no quiso, porque todas las cosas le pertenecían, todas las cosas que había en la hacienda, en la granja, en lo que fuera, todo le pertenecía a él. Él podía ir a trabajar como un jornalero, él podía trabajar, ¿verdad? Pero también tenía derecho, como dicen por allí, de ir a la nevera y sacar y comerse hasta el queso. Y si no lo hizo, era porque él no se veía como un hijo. El hijo mayor tenía problemas de conducta, no se veía como hijo. En el verso 29 dice: tantos años yo te sirvo. Él se sentía un sirviente más del montón. Él se veía como un sirviente más. Y por eso él no iba, ¿verdad?, y agarraba el animalito y iba y comía. No, porque él se veía como uno más del montón. El 29 dice: tantos años yo te sirvo. ¿Por qué? Porque él se veía así, iglesia, como un simple sirviente. El número 2 dice: no se alegró de la llegada de su hermano, pero cuando vino tu hijo, mire la palabra, pero cuando vino ni siquiera le dijo: pero cuando vino mi hermano, mire, no se alegró, ni siquiera se gozó, porque el hermano que andaba perdido, que no sabemos cuánto tiempo, ese joven duró perdido, él no se alegró por la llegada de su hermano. Él simplemente le dijo: fue porque este es tu hijo, este es tu hijo. Él no buscó a su hermano para darle la bienvenida. ¿Cuántos de nosotros pasamos por circunstancias parecidas? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos alegramos porque el que se fue regresó? Dice la Escritura que el Señor dejó 99. Ese buen pastor dejó las 99 que estaban seguras porque estaban adentro del redil, pero salió a buscar a aquella que andaba por allá perdida. Amén. Fuente de la contaminación. 1. El corazón. En este pasaje se refleja la fuente de los pensamientos desde y dentro de una persona. Él tenía un problema y lo tenía espiritualmente, materialmente. Su problema era su corazón. Su corazón estaba contaminado. Su corazón no estaba agradado al Padre. Mire otro, el carácter humano. La verdadera naturaleza de una persona está en su interior y las acciones son una manifestación de su interioridad. 3. Intenciones puras versus impuras. Mientras que la Biblia habla de los malos pensamientos y deseos que salen del corazón, también se menciona que la palabra de Dios puede discernir y transformar las intenciones del corazón, llenando aún sacando de nosotros aquello que al Señor no le agrada. Este joven, a pesar de que estaba en casa, a pesar de que era hijo, a pesar que estaba allí, este joven era un joven amargado. Este joven no tenía un corazón sano, porque si no, él sale y recibe con alegría a su hermano. Marcos 7:21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la altivez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo lo que sale de adentro es lo que contamina nuestro entorno. Lo que tú eres, eso que tú eres, es lo que va a transformar el entorno donde tú habitas, el entorno donde tú estás. Lucas 15:31 dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso te lo dice el Señor, no lo dice el Señor a nosotros. Todo lo que yo tengo les pertenece a ustedes. Todo lo que yo tengo, ustedes pueden acceder confiadamente al trono de la gracia, donde hallarán el oportuno socorro. ¿Y cuál es el oportuno socorro? ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué es lo que tú necesitas en ese socorro? Haz esa lista. ¿Qué es lo que yo necesito, Señor? Necesito sacar primero y limpiar primero mi interior, mi corazón, para que pueda entrar lo bueno, la bondad, el amor, la paz, el gozo. Amén. Nuestro Padre nos invita a gozarnos en todas sus bendiciones que tiene en el reino. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Allí debemos renovar nuestra mente. Usted y yo somos hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ahora bien, hablemos del hijo menor. Lucas 15:12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Vemos allí que el padre agarró la herencia. Esto es tuyo, porque mire, dice que les repartió. No solamente le dio al hijo que se iba, también le dio al otro, porque ahí está diciendo: y les repartió. O sea que todavía era tacaño. Era tacaño, iglesia, porque ni un cabrito no gastaba nada. Ese hombre era, mire, ni chirre, dice la hermana por allá. Entonces hay que discernir la palabra. Lucas 15:21. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira la diferencia. Aquel era soberbio, pero este se fue, parrandeó, bebió, gastó los bienes, pero se arrepintió, tocó el de adentro y dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él reconoció que él había pecado. Qué importante es cuando usted y yo reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, y vamos y le pedimos aún perdón a aquella persona que merece, y aún al que no merece, porque el que está allá afuera, que muchas veces, ¿verdad?, quiere darnos piña, ese también debemos perdonarlo y amarlo como el Señor nos amó a nosotros también. El cielo, él pecó contra el cielo, contra el Padre y contra él mismo. Amén. Fueron 3 tipos de pecado que acarreaba este joven. Por eso es que cuando él, ¿verdad?, se le acabó toda la platica con aquellas doncellas, con aquellas mujeres, se le acabó el dinerito. Este hombre estaba atado, este joven estaba atado, porque él lo reconoció, que él cargaba un pecado. La importancia de reconocer el pecado. El hijo menor reflexionó de su rebeldía. He pecado contra el cielo.
51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Para que usted y yo seamos reconocidos justos, debemos de confesarle al Señor nuestras fallas, nuestros errores, nuestras, metidas de patas. Quizás hasta lo profundo se fue hasta allá y usted sabe y vence al enemigo. Porque siempre dice la palabra que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He pecado contra el Padre. Deuteronomio 21, 18 al 21. Mire, eso es fuerte. Gloria al Señor. Dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre y la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Era una ley judía, era una ley en la cual el hijo desobediente, el hijo que ya se había disciplinado, el hijo que ya había sido vergüenza de la casa, pero este joven no entraba en razón. Mire lo que le hacían. Los mismos padres sacaban al joven, yo me imagino, con el dolor de su alma, con el dolor, mire, pero tenían que hacerlo, y se lo entregaban al pueblo para que el pueblo lo matara. Gloria al Señor. ¿Qué le decía a este joven? Ser apedreado hasta la muerte. En la antigua Israel, la costumbre, mire, preste atención a esta parte. Cuando yo leí esto, mire, santo, ser apedreado, ¿verdad? En la antigua Israel, la costumbre para la deshonra de los padres era que se hacía una vasija de barro llamada Kesasá, que significa Dios rompe, y sobre ella se escribía la palabra Kilalot, que significa maldición, la cual era puesta detrás de la puerta de la casa, por si algún día regresaba el hijo desleal. Los ancianos de la ciudad eran vigilantes del regreso del infiel, para tomar junto con la vasija la Kesasá. Era llevado al frente de la casa deshonrada, y allí los ancianos rompían la vasija y le decían: Kesasá de Kilelot, que así te haga Jehová, que así te quiebre, que así te destruya y que así te despedace. Lo maldecían y lo apedreaban hasta morir. Por eso el padre días antes siempre estaba pendiente a lo lejos, para cuando llegara su hijo, los ancianos no le tomaran y lo mataran. Por eso era que el hombre estaba pendiente, el padre estaba allí, al pendiente. ¿Será que viene hoy? ¿Será que viene mañana? ¿Será que viene pasado mañana? ¿Cuándo llegará el amigo? ¿Cuándo se asomará por allí? El padre nunca dejó de estar pendiente del hijo, aunque estaba ya en el mundo divirtiéndose con las rameras, divirtiéndose allá a lo lejos. El padre nunca dejó de estar pendiente de su hijo. ¿Qué le suena eso, iglesia?
cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Él había pecado contra sí mismo. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este muchacho, cuando se fue, fornicó, hizo lo que hizo, se emborrachó, fue desleal a su padre, fue desleal a su casa, y este muchacho merecía la pena de muerte, ser apedreado. Era en ese tiempo, así se hacía en Israel. Pastora, pero me llama la atención porque este padre nunca dejó de estar pendiente de su hijo. Usted y yo un día, ¿verdad?, estábamos allá afuera, el Señor siempre nos vigilaba, nos cuidaba, estaba pendiente de usted y de mí. Cuando venía el maligno, siempre nos salvó. Acuérdese, eche memoria, en el momento en cuando usted estuvo en peligro de muerte, ahí llegó el Señor, ahí estaba el Señor para cuidarlo, para guardarlo, para guardar su vida, mi vida, la vida aún de nuestra familia. Pero cuando el padre vio a lo lejos que venía el hijo, dice que el padre corrió y fue y lo abrazó, para que no agarraran primero los ancianos a ese joven, porque si ellos lo agarraban primero, era digno de muerte, era digno de ser apedreado. Pero el padre corrió y lo salvó. No solamente lo salvó, porque si usted lee todo el capítulo, dice que cuando el joven llegó, el padre se echó sobre sus hombros, dice que lo abrazó, le besó, le puso un anillo, le puso vestiduras, le puso la autoridad. El anillo es autoridad, la autoridad de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Señor siempre nos ame de esa manera? Dice la Escritura que aunque yo me equivoque y aunque yo me vuelva a equivocar y vuelva a errar, Él siempre va a estar allí. Con esto no le quiero decir que usted va a salir ahora a quitarse el nombre. No, Señor. Cuidándose siempre, iglesia. Cuidando nuestra integridad, nuestra vida, nuestra santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Pero el Señor, cuando vio a este hombre, cuando vio a ese hijo pródigo que estaba lejos, dice la Escritura que el Señor se movió a misericordia. El Señor se mueve a misericordia cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo estamos en el camino incorrecto. El Señor te da destellos, te dice: hijo mío, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pero me llama la atención algo de este padre, que apenas el hijo le dijo: dame lo mío, yo me voy. El padre dice que fue y buscó y repartió. A veces los padres tienen que ponerle disciplina al hijo, aconsejarlo. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a despilfarrar, hijo mío? Pero este hombre, según lo que dice allí, nada de eso hizo. Y vemos todo lo que aconteció. Cuando este joven se fue de la casa, todo lo que hizo era anatema, era maldición. Él no podía traer esa maldición a la casa. No podemos ser infieles, no podemos ser desleales. Cuando nosotros nos convertimos en personas infieles, y esto lo digo en el mundo espiritual también, en lo espiritual, porque no solamente es aquí en la casa, ahí con el Señor, porque es que a veces no valoramos lo que no vemos. Como no lo vemos, no lo valoramos. Entonces venimos todos los
como los católicos, ¿verdad? Hoy me siento, Padre Nuestro, ¿verdad? Y las dos canciones y los dos coritos y nos vamos. ¿Qué hacemos afuera después que salimos de acá? ¿Seguimos en esa comunión? ¿Seguimos siendo buenos hijos? ¿Seguimos siendo hijos fieles? Buenos hijos, dice la Escritura, que cuando Él venga nos halle haciendo así como amándole, nos halle en oración, en ayuno, nos halle en santidad. Porque, iglesia, mire, si usted ve a su alrededor, los rumores de guerra están a flor de piel, para empezar por allí. Y usted se sabe todo Mateo 24. Y los días serán acortados por causa de quién? De mis escogidos, dice la palabra. Por causa de los fieles, aquellos días serán acortados. Por ahí andan los científicos, mire, esos científicos no hayan de dónde sacarle. Que por qué pasa el día tan rápido. Pero es por causa suya y mía. Pero nosotros no nos queremos ir solos, ¿verdad que no? Usted quiere que también toda su familia participe en esa boda, en esa fiesta. Cuando usted invita a una fiesta, usted se quiere llevar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Para que coma torta, para que coma la ensaladita. Ay, van a ver, la fiesta va a estar buena, porque sí, la fiesta es del gobernador y van a repartir de todo. Y usted se quiere llevar a todo el mundo para que disfrute la fiesta. ¿Y por qué no quiere llevárselo para allá? Para la fiesta más importante del universo. Debemos predicarle aún a nuestra familia. Dice la palabra que aún obligándolos a entrar por la puerta estrecha. Iglesia, los días son cortos y los tiempos peligrosos. Por eso el Padre salió a tu encuentro, salió a mi encuentro. Por eso el Padre corrió cuando nos vio de lejos. Allá está aquella, te vio desde allá y nos abrazó al Señor. Y dice que nos agarró y nos lavó, nos limpió. Imagínense esa escena, iglesia, cuando estamos allá afuera muertos en delitos y pecados, y el Señor te vio, dice que te vio con ojos de amor y misericordia. Así vio el Padre a ese hijo contumaz y rebelde, y no permitió que el mundo le hiciera daño. El Señor nos guarda del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. El Señor nos guarda, nos protege cada día de nuestras vidas. Y por eso, iglesia, en esta noche, la palabra de reflexión que ha traído el Señor para todos, porque esto es hasta para mí primeramente, y para cada uno de nosotros. No nos queramos ir solos a la boda del Cordero. Porque, mire, la palabra dice que no ha habido una tribulación como esa, ni la habrá. O sea, imagínense la magnitud de lo que va a pasar allí. Que no ha habido ninguna. Mire, si usted ve esos programas en donde salen todas esas noticias, que se llevó un cerro, que se llevó, que se levantó, que se partió el glaciar en dos, eso no va a ser nada, iglesia. Eso es solamente un avistamiento de lo que viene. Y por eso debemos orar, ayunar. La palabra me dice a mí que el ayuno es fuente de poder. Y yo lo creo porque yo lo vi y lo viví. El ayuno rompe yugo, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Y hay gente que no cree en el ayuno, pero usted y yo creemos en el ayuno. Amén. Mi iglesia, den un fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque el Señor ha salido a ese encuentro maravilloso. El Señor salió a ese encuentro maravilloso y ha encontrado un pueblo, una doncella, una novia para su hijo.
usted y yo. Amén. Bríndele otro fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.